El libro de Gálatas es un libro muy interesante en varias maneras. Vemos que primeramente está hablando acerca de nuestra identificación, y si vemos ahora, así como están sentados, versículo 21 del capítulo 2, dice la Biblia aquí: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Y por eso estamos viendo de la identificación que nosotros tenemos en Cristo. Y es una lucha, o era una lucha en la iglesia primitiva, igual también nosotros en nuestra época especialmente. La gracia, las obras, la santificación, la mundanalidad. Cuando hablamos de nuestra vida cristiana, a veces batallamos para poner todo en su lugar, y por eso cuando hablamos de eso, está tratando mucho de eso en esta carta. Cuando vemos también esta carta, fue la primera de las 13 libros que Pablo escribió. Por eso él empezó con esta carta a las iglesias de Gálatas, de Galacia. Y por eso cuando hablamos de esa iglesia, esa carta que hay aquí ahora, vemos que Pablo comienza escribiendo aquí. También cuando vemos esta carta, otra cosa diferente con él es que no la escribió a una persona o a una iglesia o hasta un pueblo como él hizo en otras cartas, sino en esta carta está escrita a las iglesias de esa provincia, y por eso era más que una sola iglesia en lo que él estuvo escribiendo en ese tiempo. Por eso cuando vemos la carta, siendo la primera, siendo que era para muchas iglesias, vemos que el apóstol Pablo fue cargado para relatar ahora esta cosa o esta enseñanza sobre la gracia. Cuando vemos ahora también de esta carta, los creyentes gálatas estaban confundidos por los falsos maestros. Por los maestros entraron enseñando otra doctrina, otra creencia, otra práctica, y luego ellos anduvieron en confusión en ese tiempo. Cuando hablamos de eso, también estuvieron alejándose del evangelio de la gracia, y estuvieron ahora mezclando la gracia junto con la ley. Y por eso cuando hablamos de eso, el énfasis de eso, como vemos en la primera lección, es el mensaje puro de la gracia. Pues vamos a estar empezando en esta carta aprendiendo poco a poquito. Les animo a que sigan, también si está fuera, pues que lo puede seguir también en línea, pero vamos a seguir aprendiendo del libro de Gálatas. Ahora, teniendo su lugar aquí en Gálatas 1, les invito, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a leer una lectura bíblica y luego vamos a aprender de los primeros 5 versículos comenzando esta carta. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te doy por este día que tenemos ahora para comenzar un nuevo estudio. Y Señor, en esta época hay muchos evangelios, hay muchas iglesias, hay cualquier tipo de cristiano. Y Señor, en ese momento te pido que tú uses tu palabra para ayudarnos a definir en nuestros corazones lo que es el evangelio puro de ti, Señor, lo que hace la gracia en nuestras vidas, lo que produce la gracia en nuestras vidas. Y Señor, queremos ser obedientes a tu palabra. Bendice el tiempo, te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos.
Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y ahora vemos en sus notas que tiene ahí en la mano, que pueden estar contestando ahora mientras que estamos aprendiendo de esta carta. Primero vemos el mensajero de Dios. Cuando hablamos de Pablo, es obvio cuando leemos la Biblia que Dios estuvo usando al apóstol Pablo. Es obvio que Pablo era un varón de Dios. Es obvio que Pablo era instrumental en la iglesia primitiva, en la forma que él hizo sus viajes misioneros, en la forma que estuvo en Jerusalén con los otros apóstoles, en cómo él estuvo ahora formando, empezando mucho que nosotros tenemos para nuestra práctica hasta hoy en día. Y por eso es entendible que él era un mensajero. Inciso A, el apóstol Pablo era el varón de Dios. Por eso un varón de Dios. Cuando hablamos de un varón de Dios, no hay mejor palabra que podemos dar a un predicador que decir que es un varón de Dios. No queremos predicar de nosotros mismos. No queremos predicar de nuestras opiniones. Queremos predicar la palabra y la palabra pura de Dios. Y pues vemos que el apóstol Pablo obviamente era un varón de Dios. Cuando vemos de su autoridad era de Dios y no de los hombres. Vemos ahora con Pablo y la forma desde que fue salvo, en camino a Damasco, la luz del cielo, la voz de Cristo hablando y luego él siendo obediente en su conversión, una conversión distinta. Una conversión completa. Hermanos, cuando hablamos de la salvación siempre es así. Ahora obviamente no vamos a ver una luz muchas veces, no vamos a escuchar una voz en voz alta a veces, pero es una experiencia directa de Dios. Debemos poder recordar cuando nosotros fuimos salvos. Muchas veces cuando hablo con alguien, yo siempre pregunto, pues hermano, deme su testimonio. ¿Cómo es que conoció a Cristo como su Salvador? Y lo que quiero oír primero es que cuando Cristo tocó a su corazón, cuando recibió a Cristo en oración, cuando fue salvo, regenerado. No quiero oír mucho del bautismo en ese momento. No quiero oír mucho acerca de empezó a asistir en cualquier momento, sino una conversión en su encuentro con Dios, el Señor Jesucristo, en su corazón. Es la conversión. Con Pablo no vemos su bautismo, aunque fue más adelante. No vemos acerca de una iglesia, sino que Cristo hizo algo en su corazón. Por eso vemos su conversión y vemos también su preparación. Como Pablo está hablando y luego enseñando, él fue preparado. Vemos que Ananías era uno que le ayudó. Vemos que fue Bernabé quien le presentó a los apóstoles. Vemos que los apóstoles tuvieron sus propias ideas. Ellos pensaron que iban a votar y poner el siguiente apóstol en lugar de Judas Iscariote. Votaron por ese Matías. Pero vemos que es Dios quien escogió y eligió el apóstol Pablo. Por eso Pablo era uno puesto por Dios en ese tiempo. Dios le puso como apóstol. También vemos como un predicador. El apóstol Pablo era conocido por predicar fuerte y conocido por escribir fuerte. Por eso cuando él estuvo hablando, ellos sabían de qué estuvo hablando. Cuando estuvo escribiendo, no fue duda en su mensaje. Y cuando hablamos de un varón de Dios, un predicador, necesita ser uno quien es llamado por Dios. Un llamamiento, no solamente voluntario, no solamente un buen deseo, que debe tener esos también, pero un momento cuando Dios dijo, ahora te quiero para predicar el evangelio. Hay unos dichos en inglés que dicen como uno que es llamado por su mamá, enviado por su papá. Ese no es un predicador llamado por su mamá, enviado por su papá, sino que es Dios quien está apartando, es Dios quien está poniendo algo en su corazón, es Dios quien enciende una lumbre que no se puede apagar. No es un pastor que llama, no es un colegio que llama,
pues siempre hay preparación, pero el llamamiento siempre es de Dios. Porque cuando hablamos de él como predicador, llamado por Dios, pero también hombres que le apoyaban. Cuando el apóstol Pablo fue salvo, recordando, no podía ver, fue ciego. Llegó a Damasco no sabiendo nada. Lo único que sabía era matar a los cristianos. Y por eso cuando llegó allí todo se cambió, porque de matando unos, ahora él es uno de ellos. Y él necesita ayuda en su vida también. Por eso los hombres ahí estuvieron. Ahora en Hechos 9, lo vemos en nuestras notas, que versículo 15 dice: el Señor le dijo, ve, hablando a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso Ananías, teniendo miedo de Pablo, porque ese Saulo en ese tiempo era él quien mató o era presente en la matanza de Esteban, fue él quien quería que fue para allá para matar o para traer preso de Damasco. Y por eso Dios ahora está diciendo: ¿quién es este hombre? Ya no hay apóstoles, pero sí hay predicadores llamados por Dios. Un apóstol era uno quien fue establecido por Dios en su tiempo, pero ahora tenemos predicadores que han tomado el lugar. Y por eso tenemos predicadores quienes están ahora trayendo y proclamando la palabra de Dios. En inciso B, vemos el apóstol Pablo por la voluntad de Dios. Hablando ahora como la voluntad de Dios. Era un varón de Dios, pero también por la voluntad de Dios. Pablo no se designó a sí mismo. Pablo no decidió: yo voy ahora a predicar, yo voy a ser apóstol. Por eso vemos que ahora que fue por la voluntad de Dios. Según a Timoteo 1:1 dijo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio y el de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que a los que los he llamado. Por eso dice apartarlos, pero primero él les llamó. Pero vemos que ahora ellos están ahora saliendo. Algo diferente con el apóstol Pablo que con muchos en ese tiempo. Por eso, obviamente, está empezando hablando como Pablo, y algo que él dijo varias veces, que ahora es apóstol, por la voluntad de Dios, que es llamado por Dios, un mensajero de Dios. Segundo, vemos ahora el método de Dios. El método de Dios. En versículo dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Qué vemos ahora? Primero, inciso A, plantar iglesias locales. Ahora él está escribiendo, y fue él quien fue a iniciar y a plantar esas nuevas iglesias. Fue él quien estuvo iniciando, fue él quien estuvo preparando y capacitando a los pastores. Pero vemos que el método principal para propagar el evangelio es la iglesia local. Pero vemos que ahora está hablando a la iglesia, a las iglesias de Galacia. Está hablando, hermanos, del método de Dios. Hoy en día Dios usa la iglesia local. Está viviendo en tiempos cuando no necesariamente quieren ser parte de una iglesia local. Ayer estuve ganando almas con hermano Mace, y ahí llegamos a una puerta, y luego esa puerta fue un señor de unos 75, me imagino, 75 por ahí de años, y empecé a hablar con él, y él me dijo: no, yo ya soy un cristiano. Él dijo: mi papá era pastor bautista.
Mi abuelo también, pastor bautista, pero ya no hago la iglesia. Y dije, ¿cómo es que ya no hace la iglesia? Él dijo, no, ya no hago la iglesia. Él dijo que la iglesia está llena de hipócritas y ya no tengo parte de la iglesia por ese motivo, por la hipocresía. Y platicamos por unos minutos, pero yo dije, qué triste que un creyente llegó así como usted ha llegado. Para mí es algo triste. Usted conoce la verdad. Usted conoce la conversión de gentes. Y además de eso, digo, yo solo estoy en mi casa leyendo mi Biblia y orando por mí. ¿Solo por ti? ¿Es todo el fin que tienes en tu vida? Hermano, cuando hablamos de la iglesia no es una buena idea, es el mandato de Dios para nuestras vidas. La iglesia es necesaria en nuestra madurez. La iglesia es necesaria en nuestra obediencia. Y hoy en día, con él es uno que simplemente abandonó la iglesia, pero hay muchos que ni saben a cuál iglesia o cuál es la diferencia de la iglesia. Hablé con alguien no hace mucho que me dijo, no, yo no voy a esta iglesia, voy a otra iglesia de otra doctrina, de otra creencia. Y él me dijo que doctrina es secundaria para mí. Secundaria es la doctrina en mi vida. Solo la iglesia en donde siento bien es lo primario. No, pues hermano, doctrina es principal. Lo que creemos es, y vamos a ver esto en esta carta, pero no es la iglesia local establecida por Dios. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿piensa que su iglesia está correcta y todas las demás iglesias son incorrectas? Y dije, buena pregunta que me haces. Yo le dije, en primer lugar, si yo pensara que otra iglesia diferente fuera la iglesia que era la correcta, ¿piensa que yo estaría en esta iglesia? Dije, desde que estoy en esta iglesia está diciendo que yo creo que esta iglesia sí es la iglesia con doctrina pura y preservada. Todas las iglesias no son iguales. Mi iglesia no es la única perfecta, por decir, aunque no hay ni una perfecta, pero la doctrina pura está en nuestra iglesia. Hermanos, no podemos servir a Dios fuerte si no estamos convencidos en donde estamos. Ese hermano que dejó la iglesia porque la doctrina era secundaria, yo lo conocí por varios años y en su vida no vi nada de obra para Dios, nada de trabajo para Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos convencidos que estamos en la doctrina, que los que están afuera están perdiendo sus almas, que la única manera es conocer a Jesucristo, nos motiva de ser activos para nuestro Señor. Pero si no estamos convencidos, entonces no hay tanta prisa para servir a Dios. Cuando estamos convencidos, vamos a querer servir a nuestro Dios. Por eso, hermanos, vemos que Él está hablando a la iglesia. Él no se dirige a los cristianos de Galacia, sino a las iglesias de Galacia. Muy importante. Pablo está escribiendo ahora no a una iglesia, sino a iglesias. No a un grupo, sino a iglesias. Pero no está diciendo al hermano fulano. No está diciendo el pastor de tal. Él está diciendo ahora a las iglesias. Si es parte de la iglesia, es para esa persona. Si no es parte de la iglesia, no es para esa persona. Hermano, cuando Dios quiere hacer algo, el gran movimiento, Él va a usar su iglesia. No puede poner tanta énfasis de la necesidad de ser parte completa de la iglesia, porque es el lugar en donde Dios está moviendo. En mi propia vida, yo fui salvo en una iglesia. No es el único lugar para ser salvo, pero cuando uno es salvo, quiere conectarse a la iglesia. Yo fui llamado en la iglesia. Yo fui apartado en la iglesia. La iglesia es una parte muy importante en mi madurez espiritual. No es que decir que Dios no lo puede hacer en otra forma,
pero Él está escogiendo la iglesia. Pablo está muy directo en diciendo que es hacia las iglesias. Por eso estamos hablando, hermanos, su método es la iglesia. Es importante entenderlo. No podemos lograr la voluntad de Dios separado de la iglesia local. ¿Cómo digo eso? Algo fuerte. Bueno, vamos a decirlo. ¿Cuál es la gran comisión? Que vamos a todo el mundo predicando el evangelio. Bueno, ahora, usted decide, no, pastor, no necesito esta iglesia, ya me voy. Yo voy como ese varón, estar en mi casa leyendo la Biblia, orando por mí. Y voy a pasar, bueno, ¿cómo va a ser la gran comisión? La gran comisión no es la gran sugerencia, es la gran comisión. No es la gran idea, es la gran comisión. Por eso, hermanos, en su casa orando por ti, leyendo tu Biblia, en tu pijama todo el día, no puede cumplir en lo que es la gran comisión. Nomás un solo ejemplo de lo cual que cuando estamos aquí, estamos enviando a misioneros. Mi oración es que del ministerio hispano que salgan algunos jóvenes llamados por Dios para predicar el evangelio. Es lo que yo quiero ver en nuestra iglesia. Y hermanos, en tu casa leyendo la Biblia y orando, nunca va a poder encontrar a alguien llamado a ir al campo misionero. No va a tener oportunidad de apoyar misioneros que están en otro lado. Hermanos, es algo que solo viene a través de la iglesia. Es el método de Dios. En 2 Corintios 11, 23 al 28, ahí estamos muy cerquita, si quiere buscar allí conmigo, 2 Corintios, no es unas páginas para atrás, va a encontrar 2 Corintios 11, versículo 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué vemos con Pablo allí? Él está describiendo cómo es su vida, pero otra vez pone el énfasis sobre todas las iglesias. Por eso vemos del método es por la iglesia, por la iglesia. Por eso, hermano, yo siempre animo a todos que se junten como miembro en la iglesia. En unas 2 semanas más, 2 o 3 semanas más, vamos a tener la noche de involucramiento. Vamos a hacer mesa desde este lado, haciendo vuelta hasta la puerta allá. Y vamos a poder ir después del servicio, conocer los ministerios, llenar una tarjeta que está interesado en un ministerio. Pero déjenme decirles, hermanos, el primer requisito es ser miembro de la Iglesia Bautista de Lancaster. No, pues pastor, qué duro. Piensa que yo no puedo servir sí puede servir a Dios, pero aquí no puede, menos que es un miembro también. Por eso mi ánimo no es excluirle, mi ánimo es incluirle. Pues yo estoy dando ahora 3 semanas para poner todo en orden en su vida, para que sea también un miembro de la iglesia y meterse en un lugar, un ministerio en que puede servir a Dios dentro de nuestra iglesia.
Me gustaría poner por testimonios ahora varios que están aquí presentes sirviendo y cómo están contentos servir a Dios en nuestra iglesia. Les animo, hermano, si no es miembro, hable conmigo, con un diácono, alguien después, para ponerse en camino, para que en 3 semanas ya está preparado para la noche de involucramiento. Cuando hablamos de esas iglesias de Galacia, las cuales que él estuvo escribiendo, vemos que fue una iglesia de Chipre, fue una iglesia de Perge de Panfilia, una iglesia de Antioquía de Pisidia, una ciudad militar principal, también una iglesia en Iconio, una ciudad de los griegos que buscaban ellos siempre el placer de vida, en Listra, ciudad muy religiosa que recibió el apóstol Pablo, pero luego lo apedreó. En otra ciudad que era Derbe. Por esas ciudades ahora recibieron esta carta. El método era la iglesia local en donde ellos subieron. Segundo, inciso B, preparar la iglesia local. Primero vemos el método, es la iglesia, y segundo es prepararla. ¿Cómo la preparamos? ¿Cómo preparamos nuestra iglesia? Primero por su palabra. Según Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. En nuestra ganancia de almas ahora estamos en el tiempo que queremos poner ese alguien que quiere aprender a ganar almas con alguien que sabe ganar almas. ¿Qué estamos tratando de hacer? Enseñar, capacitar, ayudarles. Un hermano me dijo, pastor, yo quiero saber cómo ganarle a alguien para Cristo. Bueno, venga conmigo. Muy bien, no le voy a enseñar, le voy a mostrar. Y por eso tenemos una manera para enseñar, es el método, preparar la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia en Derbe, la iglesia en Panfilia. ¿Qué es la iglesia, hermano? La iglesia son los miembros de la iglesia. Por eso nosotros somos la iglesia. Por eso, hermano, vemos ahora también Hechos 20:29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Preparar la iglesia, ¿por qué? Algún día, sea tarde o temprano, alguien va a hablarle a usted tratando de separar y dividir en la iglesia. Alguien va a traer otra doctrina, otra manera. Y Pablo está diciendo, preparación de la iglesia es tan importante. Por eso, número 1, el mensajero de Dios. Número 2, el método de Dios. Número 3, el mensaje enviado por Dios. Ahí en versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora vemos ese mensaje que puede librarnos. Cuando hablamos de este mundo, es un mundo perverso. Es un mundo pecador. Es un mundo que odia a Dios. Es un mundo en que es difícil vivir una vida cristiana y buen testimonio. Es el mundo que quiere atacarnos. Cuando hablamos de eso, ¿cómo es ese mensaje? Primero, es un mensaje de poder. Inciso A, un mensaje de poder. Ese mensaje, hermanos, nos transformó, nos cambió, nos puso en piedra sólida, nos dio un testimonio que en nosotros no lo podemos tener. Es algo que hace milagros en nuestras vidas. Gracias a Dios por un mensaje poderoso. Yo no estoy dando una plática, yo estoy predicando la palabra de Dios. Es algo poderoso para nuestra vida. Por eso vemos, y yo lo puse en sus notas, nuestra posición en Cristo. La gracia es el poder de Dios. Pues cuando hablamos, hermanos, de nuestra posición, es de esa gracia en la vida. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, qué bonito pensar, Dios puede hacer en ti más que tú puedes hacer. Dios hace en mí más que es mi habilidad, no la tengo. Pero ese poder nos transforma, nos cambia y nos usa para su gloria. Qué bonito que servimos a un Dios tan poderoso para darnos esta vida, nuestra posición en Cristo. Efesios 1:6 dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Hermanos, su posición, nuestra posición en Cristo nos hace poderosos para nuestro Dios. Nosotros somos producto de iglesias por los últimos 2000 años. Cuando vemos la iglesia, hermanos, hay de dónde vinimos. Y de dónde vinimos también vino también de otra. Y esa también de otra. No comenzó en las Américas, sea de los Estados Unidos o México, Guatemala, Honduras, o de donde es usted. No comenzó con nosotros, sino que comenzó desde Cristo. Por eso brincó de lado a lado. Después de 2000 años aún estamos aquí. Y esta no es la última iglesia. Hasta que venga Cristo, su iglesia permanecerá. Su iglesia va a seguir hasta la venida de Cristo. Es Él quien cuida a su iglesia. Y somos parte de esa iglesia, la iglesia que Cristo nos ha dejado. También en inciso B vemos el mensaje de paz. Un mensaje de paz. Por eso no solo de poder, sino también de paz. El resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas es la paz de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pablo y Silas, estando dentro de la cárcel, muy adentro, ya amarrados, libertad quitada, viviendo después de ser azotados. Y ahí están ellos, ¿qué están haciendo? Cantando alabanzas a Dios. Hermanos, si ustedes se hubieran metido en la cárcel ahora y luego también azotado y luego puesto adentro sin esperanza, ¿cuál actitud tendría usted? ¿Cuál tendría yo en ese momento? Cuando vemos a ellos, es una paz que solo Dios puede dar. Es la gracia que Él nos da en el momento que la necesitamos. Por eso vemos el mensaje, para sus hermanos, un mensaje para librarnos de nuestros pecados. Cristo se entregó a sí mismo. Él se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado. No un cordero, un animal, una bestia sacrificado cada vez y cada día, sino que una vez para siempre. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso vemos Jesucristo libera a quienes confían en Él. La salvación no se gana, se recibe. Jesucristo nos da poder sobre el pecado cuando nosotros confesamos a Él en oración. Ya somos vencedores porque tenemos la vida eterna. Pero vemos que esa vida, ese poder que hay en nosotros, mensajero de Dios, método de Dios, mensaje enviado por Dios. Número 4, hermanos, vemos ahora la meta de la gracia. Digo, la meta de la carta, perdón. La meta de la carta. Vemos ahora cuál es la meta en versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué meta? A quien sea la gloria. Él quien nos salvó, Él quien nos dio el poder, Él quien nos liberó, Él quien nos dio la salvación. Ahora es la meta. Primero inciso A, mostrar la gracia de Dios. Vamos a estar hablando en esta carta mucho de la gracia.
Y vamos a ver cómo se manifiesta la gracia en nuestras vidas. Esa palabra va a ser muy importante y vamos a aprender mucho de esa palabra, la palabra gracia. Pues para mostrar la gracia, nuestra vida debe ser la mejor muestra de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia, debe ser la mejor muestra. ¿Cómo es la gracia? Debe ver su vida y decir, yo veo la gracia de Dios. Yo veo algo que solo Dios puede producir. Debe ser algo en su vida tan diferente que el mundo la puede ver. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Basta la gracia. ¿Qué hizo Pablo en ese momento? Quejándose poquito. Señor, quita el aguijón. Señor, quita lo que me está afectando. Y luego llega la palabra, bástate mi gracia. De ese momento adelante, ya no vemos al apóstol Pablo quejando. Vemos al apóstol Pablo en poder, porque encontró el poder de Dios en la vida. ¿Cómo es su vida? ¿Una vida en gracia o una vida en quejas? ¿Cuántas veces vivimos siempre quejando? Esta cosa, pastor, no me gusta. Esto no me gusta. No me gusta eso de que el otro. Y muchas veces estamos consumidos con las quejas cuando la gracia está ofrecida. Basta, es suficiente. Dios va a encargarse de sus problemas, de sus dificultades. No es tiempo a quejar, es tiempo ahora vivir en la victoria de la gracia de Dios en nuestras vidas. Él nos quiere darnos y hacernos victoriosos en Él. Por eso, ¿cómo hablamos de la meta? Mostrar la gracia de Dios. Iglesias en Gálatas, los miembros de esas iglesias, los creyentes ya con algún tiempo, los otros recién salvos, ni modo su situación ahora. Quiero que aprendan a mostrar al mundo la gracia por la vida que tenemos. Pues ahora, hablando de esta carta que vamos a estar aprendiendo, es mostrar al mundo la gracia. Segundo que vemos y se ve, anunciar la gloria a Dios. Anunciar la gloria a Dios. Nuestra vida es para mostrar la gracia con el fin de enseñar la gloria. Muchos piensan que dando gloria a Dios es simplemente algo con la boca. Simplemente dice gloria a Dios y piensa que es suficiente. Cuando Él está hablando de una vida transmitiendo, enseñando la gloria a Dios. ¿Cómo es que doy la gloria a Dios? Hermanos, doy la gloria a Dios, número uno, por obedecer a Dios. Si no soy obediente, tampoco estoy dando la gloria a Dios. Yo lo puedo decir, pero no va a ser cierto en mi vida menos que yo sea obediente, que yo sea productivo en la obra de Dios para dar gloria a Dios. Como dijimos ahorita que nosotros no somos la primera iglesia, ni seremos la última iglesia. Lo que necesitamos para dar gloria a Dios es ser partícipe para seguir mandando e iniciando más iglesias. Hermanos, para mí, lo mejor que podamos estar haciendo es dar a la ofrenda misionera. Pero no comienza allí. Comienza con dar nuestro diezmo aquí. Porque una iglesia que podemos pagar nuestras necesidades, podemos también enviar ayuda y apoyo a misioneros, ayudarles también con lo que ellos necesitan y podemos ser partícipe en la necesidad que hay en este mundo. ¿Para qué? Para dar la gloria a Dios. Pues no solo es una palabra o frase, sino es un estilo de vida que se demuestra a Dios. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortable, invisible,
al único Dios, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios ahora quiere hacer algo grande con nosotros. Ahora, en ese libro, en esa carta de Gálatas, vamos a estar aprendiendo de esa gracia y cómo podemos usarla para ser más efectivo para nuestro Señor. Él nos salvó. Él es el dueño. Si Él es el dueño, yo debo querer ser el mejor creyente que yo puedo ser. No quiero simplemente pasar la vida. Yo después de hablar con el Señor en esa casa, pues casi salí deprimido. Híjole, qué triste. ¿Qué pasó para perder? Él no sirve por nada. Por nada. Está tirando su vida. Cuando Dios nos ha dado la habilidad de ser algo y hacer algo para nuestro Señor. Y hermanos, esta carta va a describir y explicarnos cómo podemos ser mejor testigo, mejor testimonio, ganar más para Cristo, hacer una diferencia para nuestro Dios. Pues hermanos, vamos a seguir esta tarde. Mensajero, apóstol Pablo, su método en la iglesia, el mensaje de Dios y la meta para nuestras vidas como en esta carta.